Hoy estaré conduciendo esta actividad conjuntamente con la gerente general del Sistema de Control Interno, Narti Martínez. En nombre de la superintendenta Laura Guerra, gerentes, servidoras y servidores que laboramos orgullosamente en esta Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, SUNAI, adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República de Venezuela, órgano rector del Sistema de Control Interno de la Administración Pública. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes del Congreso de nuestra semana aniversario, el control y la auditoría interna ante las condiciones de contingencia por la pandemia. Hoy tendremos un foro con el tema Perspectivas del control y la auditoría interna de las condiciones históricas dadas. Un abordaje en lo tecnológico, lo político y en lo formativo en el marco institucional. Presentados por nuestros invitados especiales que hoy nos acompañan. En primera instancia, el especialista Alexander Pérez Abreu es abogado, tiene posgrado en Gerencia Pública en el Instituto Venezolano de Planificación y Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello. 27 años de servicio en la Administración Pública. Ha laborado en la Contraloría General de la República. Se ha desempeñado en diversos cargos, entre ellos director de determinación de responsabilidades. En el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación Gumercindo Torres, OFAE, fue miembro suplente de la Junta Directiva y director de Asesoría Jurídica de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. En la actualidad es docente en COPAE, Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Seguidamente tendremos a la especialista Claudia Gómez Pico, abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en gerencia pública, doctorando en ciencias gerenciales en la UNEFA y ejerció cargos en la Fiscalía General de la República, en la Contraloría General de la República. Fue directora de despacho de la Contraloría General de la República, desempeñó cargos de abogada, consultora asociada. En la actualidad, tiene bajo su responsabilidad la intervención de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es docente de posgrado en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, ENAP, docente de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa, facilitadora del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y auditora de Estado, COFAE, formadora en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, SUNAI. Seguidamente, el especialista León Saravia, Aristodemus León Saravia. Es economista, contador público, administrador en banca y finanzas y abogado, con posgrado en Auditoría de Estado, Derecho Penal y Gerencia Pública. Diplomados: Contabilidad Industrial de Costos, Contabilidad General y Superior, Mercado de Valores y Docencia Universitaria. Ha tenido cargos gerenciales en instituciones financieras de empresas privadas e instituciones públicas. Docente de pregrado y posgrado en diferentes casas de estudio. Docente de posgrado en la Escuela Nacional de Hacienda Pública, ENAP. Y facilitador en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, SUNAI. En la actualidad ocupa el cargo de auditor interno por concurso público en la Superintendencia Nacional de Valores. Para nosotros es un honor contar con su presencia. Seguidamente damos inicio al foro, no sin antes recordar que al final de las 3 disertaciones, por razones de tiempo, se escogerán o serán seleccionadas 3 preguntas. Las mismas deben ser redactadas por los participantes directamente a los panelistas que hoy se presentan.
No olvide colocar su nombre completo y su dirección electrónica con el fin de posibilitar la respuesta de las mismas vía correo electrónico. Sin más preámbulos, damos la palabra al doctor Alexander Elías Pérez Abreu. Adelante, señor especialista. Buenos días. Agradecido por la invitación al foro Perspectivas del Control y la Auditoría Interna en las Condiciones Históricas Dadas, organizado con ocasión de un nuevo aniversario de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Como fue indicado, me corresponde compartir con ustedes una aproximación al concepto de gobierno electrónico. Luego haré unas breves referencias a las normas constitucionales, legales y sublegales que regulan la materia, para concluir con algunas reflexiones personales sobre el particular. Para aproximarnos a un concepto de gobierno electrónico, es necesario que las organizaciones públicas usen tecnologías de información y comunicación, entendidas como aquellas que permiten el intercambio de información a distancia en forma de datos, voz o imagen que puedan ser vistas o leídas por otros receptores de un modo similar a como lo hizo el emisor de la información. De igual manera, comprende todo lo relativo al almacenamiento y procesamiento de datos e información en volúmenes y ritmos muy superiores a lo que es capaz de procesar un ser humano. El uso de tales tecnologías permitiría a las organizaciones públicas mejorar cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana. La materialización de esos estándares implica hacer innovaciones en las relaciones internas del órgano o ente público, es decir, entre sus funcionarios, empleados y obreros, entre las distintas instituciones gubernamentales y finalmente entre estas y el ciudadano, quien en definitiva es el principal receptor de los servicios públicos. Además, la adopción de tecnologías de la información y comunicación impacta la organización y funcionamiento del gobierno, con particular atención en los aspectos siguientes: acceso a la información, prestación de servicios y realización de trámites, participación ciudadana, optimización en el uso de los recursos para el logro de los objetivos trazados y el cumplimiento de una serie de fases que no necesariamente son consecutivas y que permiten a su término alcanzar los objetivos trazados. En todo momento se debe tener claridad en que el uso de tecnologías de información y comunicación constituyen un medio, no un fin en sí mismo, y por tanto se debe recordar que la gestión de gobierno debe estar orientada a la consecución de los fines esenciales del Estado en los términos contemplados en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como antecedentes más próximos a las experiencias que en materia de gobierno electrónico tiene Venezuela, debemos ubicarnos en el año 1987, con la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que, a su vez, da origen al actual Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología, lógicamente después de un largo recorrido en el camino. Desde el punto de vista de la intervención del Estado, el uso de las tecnologías de información y comunicación merece destacarse la creación en el año 80 del Sistema Automatizado de Información Científica y Tecnológica, con la idea de conectar los diferentes centros de documentación del país y permitir el acceso a bibliografía extranjera. Este programa es retomado a principios de los 90 y se transforma en la red académica de centros de investigación y universidades nacionales como un sistema de servicios de Internet y correo electrónico que competía con numerosos proveedores privados
de servicios telemáticos, siendo su principal cometido el crear la plataforma que sería la red académica, constituyéndose en aquellos días como el principal acceso a Internet en Venezuela. Otro logro importante en ese periodo fue la constitución de las Fundacites para promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las diversas regiones del país, atendiendo a las necesidades y recursos particulares de las mismas. Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se crea en el año 2000 el Ministerio de Ciencia y Tecnología para cumplir el mandato del texto constitucional que consagra, entre otros, el desarrollo científico y tecnológico como prioridad nacional. Revisados algunos de los antecedentes inmediatos del gobierno electrónico en Venezuela, es preciso ubicar su sustrato constitucional, que encontramos en los artículos 2, 6, 62, 70, 110, 125 y 141. Y en desarrollo de esas normas, una serie de instrumentos legales y sublegales que establecen el uso de tecnologías de información y comunicación como herramientas indispensables para la consecución de la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las diversas funciones públicas atribuidas a los órganos del Estado. Entre los más importantes instrumentos legales y sublegales, vamos a hacer referencia a algunos. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuya razón de ser se orienta al establecimiento del marco legal de regulación general de las telecomunicaciones a fin de garantizar el derecho humano a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes. El decreto 825 de mayo de 2000, que en su artículo 1 declaró el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela, para los cuales los órganos de la Administración Pública Nacional debían incluir en los planes sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas relacionadas con el uso de Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus respectivas competencias. De igual manera, el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, cuya vigencia estuvo comprendida entre los años 2007 y 2013, en el que se reconoce la comunicación como un derecho humano, al igual que la participación para el desarrollo, entendiendo que las telecomunicaciones, la informática y los servicios postales convergen en algunos casos y se complementan en otros, como herramientas potenciadoras del ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, se declara la necesidad de garantizar el acceso a los servicios del sector a todos los ciudadanos sin exclusión. Es decir, su uso no deberá ser un privilegio de pocos. Por su parte, el decreto 3.390 de diciembre de 2004, mediante el cual se dispone que la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente el software libre desarrollado con estándares abiertos en todos sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Adicionalmente, tenemos la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que se establece, entre otros aspectos, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología creará mecanismos de apoyo, promoción y difusión de invenciones e innovaciones populares, propiciando su transformación en procesos, sistemas o productos que generen beneficio a la población o logren el impacto económico o social. Dentro del conjunto normativo al que estamos haciendo referencia, es importante la ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos del Estado, que tiene por objeto establecer las bases y principios que regirá el acceso e intercambio electrónico de datos, información, documentos
entre los órganos y entes del Estado con el fin de garantizar la implementación de un estándar de interoperatividad, definida en ese instrumento legal como la capacidad de los órganos y entes del Estado de intercambiar por medios electrónicos datos, información y documentos de acceso público, para lo cual a su vez es preciso tener en consideración el principio de transparencia aludido en el artículo 141 de la Constitución. Ahora bien, debemos hacer referencia a un grupo de instrumentos que dotan de eficacia jurídica a las manifestaciones de voluntad realizadas por la Administración en formato electrónico. De allí tenemos, como uno de los más importantes en mi criterio, el decreto con fuerza de ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas, que tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica, al mensaje de datos y a toda la información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de certificación y los certificados electrónicos. Interesa traer a colación la definición de firma electrónica como aquella creada o utilizada por el signatario asociada al mensaje de datos que permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado. Adicionalmente, tenemos el reglamento parcial sobre la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas que desarrolla la normativa que regula la acreditación de los proveedores de servicios de certificación ante la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, la creación del registro de auditores, así como los estándares, planes y procedimientos de seguridad de conformidad con el decreto ley ya referido. Adicionalmente, y por último... Disculpe, especialista, disculpe, le quedan 5 minutos, ¿yo? Muy bien, gracias. Ya para ir cerrando, uno de los instrumentos normativos que da origen, o pareciera haber dado origen a la política cero papel que actualmente se cumple en la mayoría de las organizaciones públicas, está la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, que sirve de fundamento para el Plan Cero Papel, a través del cual se persigue el uso efectivo de recursos económicos y energéticos dentro de la Administración Pública Nacional. Todo este marco constitucional, legal y sublegal nos lleva a las siguientes reflexiones. Para cerrar la intervención, la incorporación de adecuadas tecnologías de información y comunicación a la gestión pública y el constante ejercicio del derecho constitucional a participar libremente en los asuntos públicos, en la formación, ejecución y control de la gestión pública, sin duda harían posible mayores niveles de transparencia, eficacia y eficiencia de la administración como clara manifestación de una nueva forma de la gestión pública centrada en el ciudadano. Ello a propósito de la democracia participativa y protagónica. Además, resolvería algunas situaciones que se están presentando en la práctica, o por lo menos las que he tenido conocimiento de manera directa, cuando se realizan, a manera de ejemplo, actas de entregas en las oficinas públicas en las que se hace un original y los demás ejemplares están contenidos en formatos digitales sin ningún mecanismo de seguridad de acuerdo con la ley de mensaje de datos. Lo cual se atribuye a esos anexos el valor probatorio de una copia simple. No obstante que de acuerdo con las normas para regular la entrega de los órganos de la administración pública y de sus respectivas oficinas y dependencias públicas, se exige que todos los documentos estén en original y sus anexos en copia debidamente certificadas. Hay otra situación que pudiera estarse generando y sobre lo cual es importante trabajar para adecentar la situación, que es la posibilidad, quizás a mediano o largo plazo, dependiendo de la evaluación de avance en que nos encontremos, de hacer actividades de control fiscal a distancia. Eso no significa que vamos a soslayar o dejar de lado todas las formalidades del caso en cuanto a la configuración de un equipo auditor, a la formalidad para presentarse ante un órgano ente, pero quizás
la posibilidad, sobre la base de la interoperatividad entre los órganos públicos, de tener acceso a la información digital que se encuentra en los repositorios de los órganos y entes de administración pública, para lo cual necesariamente, y desde el punto de vista del valor probatorio que ello implica, deben tener todos los mecanismos de seguridad de acuerdo con los instrumentos jurídicos aludidos de manera referencial. Ya con esto cierro mi intervención, invitando o dejando sobre la mesa el análisis de dónde estamos en función de que estos instrumentos jurídicos datan de hace 20 años y la idea sería hacer una evaluación de cómo estamos ahorita y si es posible concretar la anhelada interoperatividad y que el ciudadano además tenga un verdadero acceso a los sistemas de información, a la información que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley contra la Corrupción debe tener acceso. Y para ello, ¿qué mejor medio que las páginas web de los organismos que te permitirían de manera sencilla, por ejemplo, conocer cómo va la ejecución de los planes operativos, cómo va la ejecución presupuestaria, entre otros aspectos de interés para la ciudadanía? Muchísimas gracias por la oportunidad y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias al doctor Alexander Elías Pérez Abreu. Más que interesante su disertación sobre la relación tecnología de información y comunicación, función pública. Seguidamente contamos con la participación de la doctora Claudia Gómez Pico. Adelante, doctora. Sí, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer esta amable invitación de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, así como de su equipo de trabajo. Este aniversario para nuestra nación, para nuestro país, representa mucho, ya que estamos retomando la reorganización de las unidades de auditoría interna. A mí me toca en esta oportunidad hablar sobre la parte formativa. El esquema que he decidido realizar es, en primer lugar, una breve introducción sobre la necesidad de formar a los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal y a la administración activa. Yo le llamo examen con conocimiento de la materia. En segundo lugar, una visión sobre el desconocimiento, el desorden y sus consecuencias. En tercer lugar, la organización del tiempo y la importancia de la necesidad de formación. Para dar inicio, nosotros debemos recordar que el Sistema Nacional de Control Fiscal está integrado por los órganos de control fiscal indicados en el artículo 26, que es la Contraloría General de la República, las Contralorías de los Estados, de los distritos metropolitanos, de los municipios, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las unidades de auditoría interna. También está integrada por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y por las máximas autoridades y los niveles directivos gerenciales de los órganos y entidades que están previstos en el artículo 9, numerales 1 al 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, así como por los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su derecho a la participación de la función de control de la gestión pública. Es importante para nosotros revisar que a todos los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, al igual que a la administración activa, es necesario irlos formando. Yo consideraba
que esta pandemia es una, llamémosla así, una catástrofe mundial. Sin embargo, es viéndole el lado positivo, porque considero que a todos se le debe ver un lado positivo, considero que a través de esta pandemia y de este tiempo que los gerentes tenemos para quedarnos en casa, para cuidar nuestra salud, también tenemos la oportunidad para podernos preparar y para poder preparar los distintos cuadros que tenemos en las diversas instituciones. No solo lo debemos ver como la oportunidad para cuidarnos, para desestresarnos, sino también como la oportunidad para prepararnos. Sabemos que, ya lo decía nuestro queridísimo doctor Alexander Pérez, tenemos limitaciones, pero también tenemos oportunidades, y esas oportunidades, Carla. Nosotros vemos que SUNAI, dentro de sus atribuciones, tiene la de realizar y promover actividades de adiestramiento y capacitación de personal en materia de control y auditoría. Esto es algo que nosotros no podemos perder de vista y que es necesario que las unidades de auditoría interna tomemos también la batuta y acompañemos a la Superintendencia Nacional de Auditoría en estas actividades. Por otra parte, también cuando hablamos del examen con conocimiento de la materia, nos referimos a que la administración activa debe tener conocimiento y en eso nosotros tenemos como unidades de auditoría interna, como Superintendencia Nacional de Auditoría, como Contraloría General de la República, como Contralorías de Estado, como Contralorías Municipales y de Distrito, tenemos gran cuota de participación y de acompañamiento. Cuando hablamos de las asesorías y del acompañamiento que debemos hacer a la administración pública, justamente consiste en ese acompañamiento a la capacitación y al adiestramiento, ya que, por ejemplo, cuando vamos a hablar del examen de la cuenta, nosotros realizamos un examen sobre la administración que realiza la administración activa, sobre el manejo de los recursos, su manejo financiero, de bienes, de servicios, todo aquello que ellos manejan a través de todo un año de un ejercicio fiscal. Pero debemos manejar todos el mismo idioma. Es cierto que un gerente, en el momento que asume su responsabilidad, debe saber cuáles son las normas que va a manejar, pero también ese asesoramiento y ese acompañamiento que debemos hacer las unidades de auditoría interna, los auditores internos, la Contraloría, el SUNAI, justamente, o la SUNAI, justamente consiste en también permitirles capacitarse en qué es lo que yo voy a examinar, qué es lo que vamos a examinar en el momento de realizar, por ejemplo, ese examen de la cuenta. Nosotros vemos que existe en la administración pública mucho desorden, mucha desorganización. Esa es parte de creo que todos coincidimos en que es parte o gran parte de los problemas que encontramos en la administración pública. Parte de ello de cultivo para la corrupción. En todos los sitios donde existe desorden, donde no hay un nivel de capacitación, donde no hay un trabajo mancomunado, coordinado, donde encontramos que no tenemos reglamentos, normas, no tenemos organización dentro de los distintos entes y organismos, allí nosotros verificamos que existe el caldo perfecto para el cultivo de la corrupción. Por ello, y
en la plena seguridad de que en Venezuela y en nuestra administración pública existe más desconocimiento que intención de realizar mal los procedimientos y de realizar mal los procesos en las distintas áreas y en los distintos ámbitos. Consideramos que es necesaria la formación de cada uno de los gerentes Se le va la señal a la doctora Claudia Gómez Pico. Vamos a dar un instante para ver si es posible que se conecte nuevamente. Recordemos todos, debemos mantener los micrófonos apagados y así evitar las interferencias. Sus preguntas serán respondidas al final de las disertaciones. Bien, le damos 2 minutos más para ver si logramos la conexión con la doctora Claudia Gómez Pico. Muy bien, bueno, debido a fallas técnicas de parte del sitio de donde transmite la doctora Claudia Gómez, vamos a proceder a continuar con el evento, no sin antes agradecerle a la doctora Claudia su disertación y nos pareció importante el planteamiento que ella venía realizando. En el mismo sentido, no nos queda más que darle la palabra a nuestro querido formador, el doctor Aristudemos León Saravia, quien hoy nos engalana el espacio con su presencia y su forma aguda de abordar las situaciones que estamos planteando sobre la base de las temáticas que hoy nos ocupa. Bien, entonces, no nos queda más, sin más preámbulo, quise decir, por favor, doctor Aristudemos, tiene la palabra. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Ante todo, un honor para mí estar compartiendo ideas con el doctor Alexander Pérez, con la doctora Claudia Gómez. En verdad lo digo, para mí es un honor. Lo otro es, quiero felicitar a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, a su autoridad, su máxima autoridad, la doctora Guerra, a todo su tren gerencial y todos sus trabajadores. Y felicitarlos por estas actividades, que lo vienen haciendo no solamente por el aniversario, sino he observado desde mi visual que
no ha negociado una variable como es la formación y capacitación. Eso es una variable que, en mi opinión, no se debería negociar. Entonces, quería decir esa parte. Bueno, a mí me correspondió un tema, el mismo tema, por supuesto, estamos embarcados entre control y auditoría, pero entre la variable política, ¿no? Ahora, política como ciencia. ¿Puedo seguir? Disculpe, ¿se me escucha? Permítame un segundito, especialista Aristodemus, que la doctora Claudia se nos está conectando en este momento. Vamos a pedirle a la doctora Claudia que nos espere un momentico que termine el doctor Aristodemus y le damos la palabra a ella para que culmine su presentación. De todas formas, continuamos ahorita después de Aristodemus con la doctora Claudia Gómez Pico. Adelante, doctor Aristodemus León Saravia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, decía que el abordaje lo vamos a mirar, o lo voy a mirar, lo enfoqué, sin menoscabo de no correr, de correr riesgos, sea por defecto o por exceso. Enmarcarlo en el tema político como ciencia. Pues muchas veces se le huye al tema, pero en verdad, esta es una variable dentro de lo que estamos hablando, independiente. Una variable, pues, que es muy importante canalizarla y enfrentarla muy bien con asidero científico. En este sentido, quería llevar, digamos, la hilación de la idea a lo que es el Estado como, al Estado como estructura burocrática, el Estado como una ficción entre los seres humanos para, digamos, manejar esa contradicción muchas veces entre las pasiones y la razón. Entonces, el Estado, no hay que confundir la acepción de Estado con nación, ni con patria tampoco. Son cosas diferentes. Ahora bien, esto, mirarlo desde el punto de vista de aquellos pensadores, allá cuando uno los lee, como Tomás Hobbes en el Leviatán, ¿verdad?, que da los principios o rasgos, sin menoscabo que existan otros antecesores, sobre el tema del Estado. Entonces, no confundirlo tampoco con el gobierno, pues el gobierno está dentro de la estructura del Estado. Entonces, observe que el Estado como tal no es más que una acción de la especie humana, de los seres humanos, para sortear riesgos y a través de estas estructuras, pues, inmortalizarse. Entonces, mirándolo ya de esa forma, ¿no?, porque se confunden estos términos, por supuesto que es muy importante el vocablo nación, patria, conceptos que después deben ser relacionados con lo que es el Estado. El Estado como figura, pues que la contienen, todos lo sabemos aquí, una parte muy importante, que es un espacio. Un espacio es muy importante dentro de ese gran componente. Lo compone un pueblo organizado, no un reguero de gente. Es un pueblo tremendamente organizado y lo comprende todo un entramado jurídico, para resumirlo. Ahora bien, no obstante, es muy importante aquí variables que hay que mirarlas, como las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas es un tema muy importante porque, como ustedes saben, el Estado tiene, decía aquel pensador Max Weber, y también otro más atrás, que Jean Bodin, decía que no es más, el Estado no es más que las potestas de la violencia. O sea, él regula lo que es la violencia allí, la tiene legalizada. Entonces, vale decir, en este sentido, que los individuos hacen un pacto social allí, le decía pacto Tomás Hobbes, le decían otros el contrato social, como Jacob Rousseau, en donde los individuos negocian o ceden, no negocian, ceden parte de su libertad para garantizar una seguridad colectiva, ¿no? Entonces, es un contrato social, es un pacto social. Allí. Y él se arregla, allí se arregla el gobierno de acuerdo a su finalidad. Entonces, y que viéndolo los conceptos de Tomás Hobbes, de Jean Bodin, viéndolo inclusive de Max Weber, uno de los más recientes, vemos cómo se va configurando los estados constitucionales modernos. Y cobra sentido un vocablo muy importante hoy en boga, pero es importante manejarlo muy bien, que es la soberanía. Observe que estoy hablando arriba del punto de vista, bien arriba, dirían algunos deductivos, como un totalizador en materia de control. Pues el control es un gran proceso, un proceso. Si es un proceso, oído, también aquí hay que separar qué es proceso y procedimiento, porque tienden a confundirse, como tiende a confundirse el proceso de control con el proceso de auditoría. Pero en este sentido, quiero mirarlo como un gran proceso que flanquea riesgos. ¿Cuáles son riesgos? El Estado está sujeto a riesgos internos y externos. Entonces es muy importante aquí el tema de la soberanía, que no es más que la capacidad de un Estado de autogestionarse. Ahora bien, esa soberanía que tienen los Estados tiene una relación simétrica con los demás Estados. Relación simétrica. Vale decir que no está bajo ningún tutelaje de otro Estado. Si no, no hablaríamos de soberanía. A lo interno se podría decir que hay una relación como asimétrica entre individuos y Estado. Pero entre Estados, una relación simétrica. También es muy importante mirar que esta parte de soberanía es, a ver, perpetua, indivisible, inalienable, como originaria, es originaria, viene del poder originario. Es más, decía Bodine que a partir de allí se definía lo que es el derecho público y el derecho privado. Entonces, es muy importante manejar estos grandes conceptos, sin olvidarnos del término del punto de vista que nos ocupa, que es el control. En este sentido, el Estado de la República Bolivariana de Venezuela, si miramos hacia atrás, hacia un pasado, yo diría reciente, 200 años. Pues, ¿qué son 200 años para lo que duran las civilizaciones o lo que ha tenido la especie humana? Es nada, diría yo. El Estado venezolano ha resultado una de sus características tremendamente en su población allí, contestatario. Ha sido contestón.
y ha tomado el concepto, muy seguramente del punto de vista, yo diría, no sé si concientizado o no, de control, lo ha tomado como es, maneja su propio proceso. O sea, vale decir, tiene la libertad de conducirse por sus propios pies. No, y lo ha mostrado en las diferentes revoluciones, atrás si las miramos. No admite, vuelvo y repito, tutelajes. Eso no escapa a que esto es un proceso contradictorio y adentro, en su seno, pues tenemos sectores que han hecho reservorio, manejando un modelo, que no lo vamos a hablar aquí, modelo del capital, pero bastante perverso, ni siquiera un capitalismo de los altamente desarrollados, sino es como una rémora con respecto a los capitales industriales y financieros del mundo. Ahora bien, los capitales industriales y financieros del mundo realmente que lo manejan personas son los que empiezan a incidir y manejar a gobiernos, no pueblos, gobiernos. Y por eso unos pretenden someter a otros estados. Bueno, en este sentido, la República Bolivariana de Venezuela tuvo un punto de inflexión en sus estructuras. Cuando hablo de estructuras, estoy hablando de procesos administrativos, procesos en cómo se las arregla esas estructuras para alcanzar un fin. El Estado venezolano arriba en materia, digamos, de control, sin meterme abajo todavía, pues hay un punto de inflexión y rompe con un pensamiento aristotélico o un pensamiento del barón de Montesquieu, que es el flujo y reflujo de tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y judicial. Y que si bien es cierto, viene atrás de pensadores como Platón en su libro La República, que vale decir que la república es un concepto romano y no un concepto de la antigua Grecia. Le colocaron república, pero no porque Platón se lo colocó, pero lo dice república. Pero sabemos que en la antigua Grecia no era república. Ellos no manejaban ese concepto. Así como la política de Aristóteles, en los 6 sistemas de gobierno, que eran 3, pero por sus contrarios eran 6. Ahora bien, rompe con ese pensamiento y en la parte del punto de vista de la administración, allí se las arregla y forma 5 poderes. Vamos a mirarlo desde el punto de vista horizontal. 5 poderes. Uno muy importante, que es el poder moral, que se venía trabajando de hace 200 años. Ya lo decían, uno de ellos en las arengas, el Libertador. Entonces, ese poder moral es muy importante, pues no hay proceso que se sostenga si no está bien manejado el tema de valores, los valores. Los valores en el ejercicio, pues puedo manejar el tema bien de valores, pero hago lo contrario. Entonces, es muy importante el tema aquí de valores. Y hay un poder, allí el poder moral, que la habitan 3 instituciones, y una de su razón de ser es la sanción moral, la sanción administrativa. Sabe que esa variable no se puede tampoco negociar. No relajen a aquel que tiene las competencias de la sanción moral. No, pues no se puede relajar. Bueno,
para continuar con el tema, observamos que hoy día la estructura política del Estado está siendo atacada. Y decía, con esa inflexión de ese cambio de estructura, alineada a una estrategia que tiene el Estado en un plan del punto de vista nacional. Una de las cosas maravillosas, desde mi forma de pensar, es más, coincido con los expertos, los gurús de la gerencia, inclusive norteamericana, que le hacen reverencia al presidente Chávez en su momento, que demostró ser tremendo estratega, porque alineó las estructuras, las grandes estructuras, al pensamiento estratégico. No hubiese durado ni 6 ni 8 meses el presidente Chávez en su momento si no modifica la estructura política del Estado en ese entonces. Hoy día la estructura ha soportado varios ataques fuertes, pues se ha intentado colocar gobiernos paralelos, o estados paralelos, fuerzas paramilitares. Tenemos casos específicos acá. Eso es debilitar al Estado. Entonces, al Estado se ha atacado desde afuera y desde adentro. Entonces, esto es muy importante mirarlo como política. Vemos que en la región, menos que eso, no han soportado los estados ataques para imponerse otros estados sobre los demás y ponerlos bajo su tutelaje. Estamos hablando de control, estamos hablando científicamente de los procesos de planificación, organización, dirección y control. Tremendamente complejo. Entonces, en ese sentido, bajo guerras multivariables que ha tenido el Estado de diferentes formas y se relacionan de diferentes formas, y entre una de ellas, denominada por los expertos guerras de cuarta generación. Esas guerras de cuarta generación, que no es más que es manejar la asimetría estratégica del otro, doblegarlo, aprovechar y explotar sus debilidades para de esa forma asirse del otro estado y apropiarse muchas veces de lo más preciado que tiene. Entonces, se ha resistido bajo esta, digamos, lucha, que inclusive aqueos y troyanos, digo, personas de sectores políticos contrarios, llegan un momento de decir, no, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ponernos de acuerdo porque lo vamos a destrozar aquí. Pero hay otros sectores más reaccionarios que apuestan a inclusive guerras civiles. Entonces es muy importante, lo que quiero acotar es cómo las estructuras del Estado deben estar tan fuertes, primero alineadas a su estrategia y tan fuertes que sean capaces de soportar, digamos, ataques de otros estados o inclusive de la parte interna. Entonces, observe que allí en esta parte, si nos paramos aquí, es complejo manejar, si voy bajando ya a lo que son los órganos y entes, manejarse en una situación en donde primero el Estado está siendo asediado, muy asediado. Ya manejando el control desde este punto de vista, manejando el control como un proceso y que lo ejerce el dueño, el que ejecuta el proceso, ejerce el control. Y no es otra que venga a controlar a otro, porque eso entraría en una contradicción. En teoría de sistemas, un sistema no controla a otro.
Entonces, hacia adentro, hacia abajo, hacia el Estado, hacia la relación de los órganos y entes, todavía tenemos que, en mi opinión, pensar, repensar los conceptos vetustos del control bajo modelos de gobierno anteriores, del punto de vista de sometimiento al otro, de que se somete al otro. O sea, que yo hago las cosas no porque tengo que hacerlas, sino porque otro me va a controlar. ¿No? Así como yo soy dueño de mi vida y soy responsable de lo bueno y lo malo, así quien ejerce el poder, quien ejerce el control en determinado proceso, no puede tener excusas que vengan otros o lo hago porque otro me va a controlar. Pero inclusive en el vocablo nuestro, ya algunas leyes en la parte material ya sí lo dicen, son de avanzada, pero en la parte facial todavía no. Se denominan que yo controlo al otro, pero cuando analizamos no, sí controla, pero los propios procesos de acuerdo a su razón de ser. Controla el dueño del proceso. Y lo podemos ver a través de otras disciplinas, en este caso, como que es muy importante manejar teoría de sistemas y teoría de entidades. Disculpe, doctor Aristodemos, le quedan 4 minutos. Disculpe. Excelente, muy bien, ya finalizo. Entonces, decía esto, que la parte ya de gobierno tiene que definirse bien conceptualmente, tanto los motores de pensamiento como la praxis, lo que es control y lo que es auditoría. Pues vocablos que al igual que proceso y procedimiento tienden a hablarlo indistintamente. Pero allí cuando se está en el terreno son cosas diferentes. Una cosa es el control y otra cosa es la auditoría. Esto es muy importante manejarlo y sobre todo razonarlo, porque podemos tener problemas del punto de vista conceptual y en las organizaciones de esa forma. Y resulta que si hacemos análisis del punto de vista estadísticos, la auditoría empieza a ser realmente muy pobre con las resultas. Y el control, pues sencillamente, yo espero que el otro me controle y eso no es mi problema. Entonces, esto lo dejo yo sencillamente abierto para una discusión. Pues muchas veces se cree que el control es un conjunto de normas, leyes y órganos y eso es el control. No, no, eso es parte del control. Es parte del control, pero no es el control. No la representa el control. Es parte, pero no representa al concepto de control. Y entonces tenemos que revisar los órganos y entes que ejercen esas funciones. Vuelvo y repito, en nuestras leyes ya dice, ¿sabe? El control es un proceso. Es más, tenemos una ley, una resolución de avanzada de la Contraloría General de la República en materia de control, pero hay que darle taller, porque allí toma uno de los estándares internacionales y define lo que es control avanzado del tema del control. Pero tenemos que mirar las relaciones, porque puede haber fallas o debilidades en los procesos. Entonces es muy importante, el control está para manejar riesgos. El control no está para descubrir fraudes. Está para flanquear riesgos. Y la auditoría para evaluar el control interno diseñado de acuerdo a aquel que lo hizo. Entonces, quería decir esa parte. Tenemos leyes de avanzada, sí, pero no porque tengamos leyes de avanzada significa que las cosas ya están hechas y uno se sienta a descansar. No, estamos alejados de la técnica muchas veces.
manejo un concepto, pero muchas veces alejado de la técnica, hago otra cosa. Tengo estructura allí, pero son vacías, como cascarones vacíos, porque estoy alejado de la técnica. Entonces es muy importante esto. No he dado un salto cuántico en esa situación. Entonces, observe cómo por un lado el Estado fue capaz de arreglarse, pero por la otra, todavía, a lo interno, todavía hay órganos o entes que tienen que estudiarse hacia adentro y si están respondiendo a su razón de ser, porque viene de avanzada las misiones. Las misiones vienen a darle una respuesta, una forma de organización rápida, cosa que las instituciones pues empiezan a matar las ideas y no se avanza en un momento a lo que se quiere. Quería decirles eso. No solamente quedar el control y la auditoría en meras operaciones, en meras transacciones, sino irse y pensar a las partes estructurales, bien estructurales, porque podemos tener problemas allí. Se está avanzando en eso, pero hay que ir pensando en esas formas, en esos conceptos y repensarlos. Bueno, muchas gracias por escucharme. He disfrutado he disfrutado de mis compañeros que me antecedieron. Los quiero felicitar y presto a cualquier interrogante. Gracias. Muchas gracias al especialista Aristides León. Tenemos el honor de contar con él como formador de esta institución, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Interesantísimas palabras del doctor Aristides León, puesto que allí pudimos apreciar distintas razones del fin de la estructura del Estado y la importancia del control y de la auditoría en el marco de la defensa integral de la nación. Además, un tema que hoy nos concierne, puesto que estamos también en unos momentos, digamos, un poco fuertes debido a algunas acciones que se han acometido en contra de la patria. Bueno, no quiero disertar por eso. Eso le corresponde a los panelistas. Seguidamente vamos a escuchar nuevamente a la doctora Claudia Gómez Pico, quien estaba hablando sobre el tema formativo que corresponde a este foro. Adelante, doctora Claudia Gómez. Sí, bueno, por problemas tecnológicos tuvimos que suspender, no, me salí de la... Es lamentable que la señal de la doctora Claudia Gómez está intermitente. Por favor, al doctor Aristides León, si es tan amable de desconectar el micrófono, por favor. Gracias. Doctora Claudia Gómez, adelante. Bueno, mientras se conecta la doctora Claudia Gómez, leeremos algunos de los mensajes y leeremos también los nombres de algunos de los participantes que están vía YouTube. Hacen presencia con su participación en este foro. Un saludo al especialista Edgar Rafael García Aguilera, quien está presente en este evento. Asimismo, Vicente Prieto, gerente general de auditoría de la SUNAI,
Ah, obviamente también tenemos acá el honor de contar con la presencia como participante de la doctora Laura Guerra, Superintendenta Nacional. Saludos a la doctora Laura Guerra. Asimismo, nos da los buenos días Kenny Medina, Daily Cedeño, José Gutiérrez, presente, José Velázquez. Por favor, a los participantes se les ruega colocar también la institución de donde labora, es decir, Don Rojas, Edgar Luceche, Otis Torres, Alejandro Moll, también nos da los buenos días, el compañero gerente de tecnología de acá de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, el ingeniero Adrián Castro, quien además está prestando el respaldo tecnológico, por lo cual estamos muy agradecidos, muy valiosa su labor. También le manda saludos a su colega Elías Pérez, el ingeniero Adrián Castro, es compañero de Elías Pérez, de Alexander Pérez, aquí se confundió, puso Díaz, es Alexander Pérez. Muy bien. Es compañero en la escuela nacional de 100, entiendo yo. A ver, todavía no se conecta la doctora Claudia Gómez Pico. A ver, está haciendo los esfuerzos. Adelante, doctora. Ok, continuamos. Hablábamos de que debemos mantener las organizaciones, tanto la organización como el usuario debe estar dispuesto a invertir. Desde el punto de vista de este auditor, existen tres tipos de usuarios digitales. Están los nativos digitales, que son aquellos que nacieron después de 1985. Están los inmigrantes digitales, que somos todos aquellos que nacimos antes de 1985. Y están los ignorantes digitales, que son todas aquellas personas que se niegan a utilizar la plataforma digital. E incluso hay muchos que no utilizan computadoras, hay muchos que prefieren hacer sus típicas sábanas de cálculo antes de utilizar un programa como por ejemplo Excel. Entonces, todo esto nos lleva a que debemos irnos adaptando a las distintas formas de tecnología y a las distintas formas como se viene presentando nuestra realidad, no solamente nacional, sino mundial. Cuando escuchaba al doctor Aristudemus y al doctor Alexander Pérez, escuchaba que hablan de las distintas tecnologías y de las distintas organizaciones que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de llevarnos hacia nuestra soñada independencia tecnológica. Ya tenemos, como decía el licenciado Aristudemus, tenemos distintas bases, basamentos, normativas legales para que nos dan paso, nos dan el campo, nos abren la puerta para esa independencia tecnológica. También el doctor Alexander hablaba sobre Subcerte y la firma electrónica. Todo eso a nosotros nos va llevando a un mundo digital que es necesario desarrollar. Si bien es cierto, lo hablaba el licenciado Aristudemus,
tenemos muchos años en ese avance y realmente no se han dado los pasos gigantes que la era actual necesita y que hoy por hoy tal vez estamos pagando ese atraso que hemos tenido desde el punto de vista tecnológico y que vemos que, bueno, nos avanzó. La tecnología avanza mucho más que nosotros y eso lo estamos viendo en este momento de pandemia. Sin embargo, nunca es tarde. Yo siento que nosotros como ciudadanos, como hombres y mujeres de control, como hombres y mujeres del gobierno, no visto como un gobierno, sino como nación, como país, debemos tomar las riendas y seguir avanzando en esta independencia tecnológica que es necesaria y que estamos viendo afecta cada uno de los aspectos de nuestra vida. En cuanto a la formación, nosotros vemos que en la actualidad tenemos distintas formas de redes y aplicaciones que podemos utilizar para accesar y para capacitar. Dentro de esas nosotros podemos encontrar WhatsApp a través de los distintos grupos que se hacen para la formación y para la capacitación. También podemos encontrar Zoom, que son videollamadas con sección activa y que nos sirve para reuniones y también para dictar diferentes conferencias, charlas, capacitaciones. También tenemos otra plataforma o otra aplicación que se llama Microsoft Teams. Tenemos Classroom, que es una plataforma para dar clases online, así también para evaluar, recibir asignaciones, recibir tareas. Tenemos nuestra famosa y con la que coincido, plataforma Moodle, que es un software libre, es una herramienta gratuita con funciones e-learning, es una plataforma a través de la cual nosotros podemos colocar asignaciones, recibir tareas, asimismo evaluar, ayudar de manera activa con la formación de las distintas personas y alumnos pues que se presentan en esta plataforma. Esta plataforma es una plataforma con amplia capacidad de almacenamiento, tiene múltiples interacciones y se pueden crear numerosos perfiles, usuarios y sus roles. También tenemos la YouTube, que nos sirve también para la formación. Tenemos Telegram, que es una aplicación de chat donde se pueden hacer grupos seguros, ocupa menos espacio en nuestros móviles, se pueden transferir archivos hasta por 1,5 gigabytes y se pueden hacer grupos y canales. Considero que formarnos, más que una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad del Estado y del usuario. Todos debemos contribuir a la formación. Y cuando hablamos de formación y hablábamos del Sistema Nacional de Control Fiscal, veíamos que también hacemos referencia a los ciudadanos, porque los ciudadanos también forman parte de ese Sistema Nacional de Control Fiscal en el ejercicio de su función de control de la gestión pública, ejerciendo su artículo, el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos llama como ciudadanos a participar en la planificación, ejecución y control de la gestión. Entonces, aquí vemos que es corresponsabilidad del Estado venezolano coadyuvar a que todos estos ciudadanos se formen, se capaciten para el ejercicio de esa función. Entonces, esto es algo que también nosotros podemos hacer a través de las distintas plataformas y aplicaciones que tenemos para llegar a los ciudadanos. Fíjense, mucha gente en este momento está hablando de lo que es la educación a distancia, la educación learning,
y ve como limitante, y es cierto, fíjense cuántas veces hemos salido del aire en este momento, porque bueno, tenemos algunas fallas en nuestro internet y en nuestras aplicaciones. Sin embargo, lo estamos logrando. Estamos logrando comunicarnos y estamos logrando ampliar nuestro conocimiento a través de las distintas herramientas. En Venezuela hay muchos, pero muchísimos teléfonos inteligentes. Y a modo de reflexión también digo lo siguiente. Si las herramientas tecnológicas se utilizaran para el fin que realmente tienen, hemos visto, y esto es una verdad, que tenemos herramientas tecnológicas como las llamadas canainitas y las distintas tablas, las cuales se ha hecho un uso indebido de esos aparatos. Por ejemplo, hemos visto cómo se ha comercializado de manera ilegal nuestras computadoras que debían tener un uso solamente para nuestros niños. Entonces, ese tipo de actividades, nosotros como padres debemos reflexionar, porque esos son instrumentos que el Ministerio del Poder Popular para la Educación entrega para la educación, para la formación de nuestros hijos, no para que sirvan de base para cuando vendían lotería, para distintos, ahora le llaman DJ, que utilizan nuestras herramientas tecnológicas que son asignadas para los niños, para los educadores, con el fin de formar a nuestros niños. Entonces, esto lo dejo a modo de reflexión para que los padres tomen conciencia de que todo aquello que el Estado entrega para sus hijos es con ese fin. Nosotros vemos aquí, y para finalizar, porque yo sé que tuve antes una intervención y ahora estoy culminando, a modo de conclusiones, podemos decir que es necesario que las organizaciones formen a su personal y presten atención a la detención de necesidades de adiestramiento. Es imprescindible que para el desempeño de cada uno de los cargos, la administración, lo que es la organización, sepa dónde están las debilidades, detecten esas necesidades y se aboquen a lo que es la formación y la capacitación en esas debilidades que están encontrando. También es necesario que nuestros gerentes no esperen solamente ser formados por la organización. También los gerentes debemos buscar las diversas maneras de capacitarnos, de avanzar en las distintas áreas de nuestro desempeño, prepararnos, ya sea con una educación formal o a través de las distintas formas de adiestramiento con avances para avanzar en nuestro desempeño laboral y para desempeñar mejor nuestros cargos. Así también, al existir orden en las diversas organizaciones, al existir, sí, un orden, va a existir también en esa misma organización, se debe destinar un tiempo para la capacitación de los distintos gerentes y del personal de esas organizaciones. Es necesario que esto suena redundante con lo que dije antes, para desempeñar nuestros cargos, porque esa es otra forma de corrupción. No tener la capacidad para un cargo, asumirlo y no prepararnos. Ojo, muchas veces preferimos nombrar en los distintos cargos personas que tengan buena intención, que no estén tan preparados, pero que vayan en vía de preparación, porque sabemos las distintas guerras que a lo interno hemos tenido en las distintas organizaciones y en nuestro estado, en nuestro país.
Entonces, si bien es cierto, se puede echar mano a aquellas personas que tienen una buena intención y un buen desempeño dentro de las distintas organizaciones, pero tampoco es que nos va a bastar solamente con la buena intención. También debemos llamar a estas personas a organizarse, a capacitarse, a adiestrarse y permitirles y darles el apoyo y el acompañamiento para que ellos puedan desempeñar cada vez mejor sus gestiones, desempeñar mejor sus cargos. También nosotros podemos ver las distintas formas que ya les mencioné de las plataformas y aplicaciones para realizar actividades de control. Y además podemos decir todos, no solamente en las organizaciones, sino de manera personal, cada uno de los gerentes debe organizar su tiempo para avanzar dentro de su formación y además de eso realizar tanto su gestión pública como su formación. Escuché al doctor Alexander hablar de las actas de entrega y es cierto, o sea, no es posible que ya habiendo pasado tanto tiempo, nosotros todavía sigamos recibiendo actas de entrega en físico y acompañadas de CDs, porque si vamos hacia la era, debemos estar ya en la era del cero papel, nosotros no podemos seguir exigiendo, tal cual como lo dice la normas que debemos adaptar. Las normas y la base legal que tenemos actualmente deben adaptarse tanto a la tecnología, a la era del cero papel, como a la simplificación de trámites. Entonces no es posible que nosotros sigamos exigiendo que nos entreguen carpetas y carpetas de una acta de entrega donde nosotros ya deberíamos estar utilizando la tecnología, el escaneo y las distintas formas para una cuestión tan sencilla como es el acta de entrega. Un minuto, doctor. Desde el punto de vista de auditoría y control, nosotros debemos estar claros que no podemos en este momento realizar una actuación porque nuestras unidades de auditoría interna no están desde el punto de vista tecnológico, ni la administración activa está desde el punto de vista tecnológico preparado para hacer a distancia las distintas auditorías para las cuales ya nosotros podríamos ir avanzando. En este momento yo siento que esta situación nos está dando muchas oportunidades y una de esas oportunidades es el saber, el conocer las limitaciones que tenemos, concientizarlas y además de eso no preocuparnos, sino ocuparnos de poder avanzar tecnológicamente para así realizar auditorías, control y formación en los distintos órganos y entes que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, por supuesto, enfatizando en los ciudadanos y en la administración activa. Muchas gracias y estoy a la disposición para cualquier interrogante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, la doctora Claudia Gómez. Muy interesante su disertación, además de la coherencia con lo que está estableciendo en el marco legal y que está referido por el especialista Alexander Elías Pérez Abreu, relacionado con el gobierno electrónico y la política cero papel. Además, no debemos dejar aparte la profunda disertación del doctor o el especialista Aristidemus León Saravia, quien hace esa disertación sobre el fin de la estructura del Estado, el control y la auditoría en el marco de la defensa integral de la nación. Es una referencia muy interesante y además muy bien fundamentada. Queremos felicitarlos
a los tres de parte de nuestra superintendente nacional, doctora Laura Guerra, y de todos los trabajadores de esta institución que hoy celebra sus 17 años. Es decir, estamos en el marco de su 17 aniversario. Quiero leer un momento la participación que tenemos a través de YouTube. Nos saluda y nos dan los buenos días a las siguientes personas. Luisa Jaspe, saludos a nuestra compañera de labores, Luisa Jaspe. Carolina Balani, es auditora interna de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Saludos, auditora. Asimismo, se unió a esta transmisión John Rojas, César Pinto. También César Pinto pertenece al equipo de Baxilum, PBG Baxilum, Maylin Neira, Floriani Aguilar, también nos saluda, Kenny Medina, el compañero Johnny Monzo, a quien además mandamos unas felicitaciones por el nacimiento de su hija. Zenobio Oropesa. Orlando Millán también se hace presente, que es de la Oficina de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Estadística. Adriana Abdari, también presente hoy en este evento. Moira Canelones nos dice: buenos días para todos, felicitaciones en estos 17 años de aniversario, de los cuales 9 años compartí con tan prestigiosa institución. Un saludo, compañera. Jolisbeth Taborda, buen día, compañeros. Saludos. Les escribe Karnavivska Taborda. Nuevamente, Luisa Jaspe agradece al profesor Aristodemus. Como siempre, un placer escuchar sus ponencias. José Velázquez, y por razones de tiempo, no vamos a leer los demás, no sin antes saludar a Edgar Useche, de la Oficina de Auditoría Interna del Instituto Nacional. Se nos borró el mensaje, el contacto. Bueno, seguimos entonces acá. Hemos recibido algunas preguntas, solamente leeré 3 de ellas. Comenzamos con una pregunta para el especialista Alexander Pérez Abreu. Leo textualmente: ¿la firma electrónica podría ser parte de un debate en el seno de la nueva Asamblea General o la Asamblea Nacional? A lo mejor quiso decir a ser electa el próximo 6 de diciembre como parte de una nueva propuesta de los diputados a elegir. ¿Puede responder? Adelante. Ajá, no lo escuchamos. Sabemos que está haciendo el intento de conectarse con el micrófono, pero aún no lo escuchamos. Bueno, mientras se conecta... Ya estamos aquí. Perfecto. Adelante, por favor. Okay. La persona pregunta: ¿la firma electrónica debe ser objeto de debate en la nueva asamblea que está por ser objeto de elección? Creo que ese es el sentido, la pregunta que han formulado. Indiscutiblemente, todo
todo instrumento normativo, con el paso del tiempo, en función de las nuevas realidades, de las exigencias que demandan los avances tecnológicos, pueden ser objeto de revisión, indiscutiblemente que sí. El punto a considerar es, si tenemos poco desarrollo en su instrumentación, desarrollo que está afectando gravemente todo lo que consideramos o creemos que es un documento electrónico con pleno efecto jurídico, creo que lo primero que deberíamos empezar a hacer es incorporar los elementos de seguridad en los documentos que emana la administración y que están en un sustrato electrónico, y sobre la base de la experiencia vivida, quizás plantearnos una posibilidad de revisión del instrumento normativo. En los actuales momentos creo que yo no lo consideraría en lo personal como un elemento en una agenda legislativa. Muchas gracias al especialista Alexander Pérez Abreu. Continuamos con las preguntas. Seguidamente nos llega una pregunta para la especialista Claudia Gómez Pico. Leo textualmente. En su opinión, formación y control fiscal pueden ser pensadas estratégicamente como una propuesta en la organización del Estado. Doctora, adelante. El especialista debe haberse desconectado, ¿no? Damos unos momentos para ver si es posible. Bueno, procedemos entonces con la siguiente pregunta. Mientras se conecta la doctora Claudia Gómez Pico, no tuvo algún problema de conexión, como ya venía presentándolo anteriormente. Para el especialista Aristidemus León Saravia. Leo textualmente. Dice Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pregunta. ¿El control podría ser parte de la política de defensa de la nación? En este caso, adelante. Buenos días nuevamente. Por supuesto, el control es, un proceso inherente a cualquier actividad humana. Pues recordemos que está arriba dentro del gran macroproceso de la administración del punto de vista científico. Entonces, toda actividad humana, toda, tiene inherente estos procesos. No solamente el del control, sino la planificación, la organización, la dirección y el control. Todos ellos están correlacionados porque hacen parte de un sistema. Un sistema, que tiene componentes interdependientes, con finalidades bien exclusivas. Y que recordemos que el objetivo del control es diferente a los objetivos de la organización.
El objetivo del control está en tener el pie a la estructura, al ente, independientemente de los fines que tenga la organización. Entonces, por supuesto, por eso hay que llevarlo el concepto de control de esta forma científica, ya recogido en los diferentes estándares o modelos internacionales que nosotros, la República Bolivariana de Venezuela, hace parte en estas grandes agrupaciones, como es la INTOSAI, y quien nos representa allí es la Contraloría General de la República, y ha tomado uno de estos estándares que está marcando la punta hoy día, ¿no? Pero que todos los demás modelos coinciden en los objetivos del control. Entonces, por supuesto que la pregunta es bien pertinente, es más, debe hacerse, manejar riesgos. Y cada uno de nosotros, y sobre todo aquellos que trabajamos en la estructura política del Estado, inclusive el ciudadano común, debe establecer los controles en sus niveles en los cuales se encuentra y ser responsable de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, digamos, que sí debe considerarse. Gracias. Bueno, no nos queda más que darle las gracias a los tres exponentes del día de hoy, a la doctora Claudia Gómez Pico, la dama, por supuesto, en primer lugar. Excelente su exposición, especialista, auditora del Ministerio del Poder Popular para la Educación. También queremos agradecer al especialista Alexander Elías Pérez Abreu. Muy buena, excelente argumentación, excelente marco referido. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por haber participado en estos espacios, los cuales están abiertos para todo momento que quiera discernir con nosotros, quiera discutir, quiera debatir. Y este grupo, como propuesta de los tres panelistas, seguirá activo en un futuro. Queremos agradecer también, por supuesto, a nuestro formador, al especialista Aristudemo León Saravia. Muy profunda. Habló sobre todo en la dimensión filosófica del tema de control. Y no solamente del tema de control, sino que fue mucho más allá en su aplicación. En términos, digamos, generales, también se refirió a la defensa integral de la nación, sobre la base de distintos conceptos que hoy en día hay que considerar y que se están dando en las condiciones históricas. Sin más que abordar en este momento, queremos darles las gracias a todos los participantes. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, no me queda más que agradecer a los ponentes por su excelente exposición, otra vez, y a todos los auditores y público en general por asistir y acompañarnos en esta semana especial de nuestro aniversario. Esta tarde contaremos con la presencia de la doctora Gladys Bejerán, Contralora de la República de Cuba, Contralora General de la República de Cuba. Interesantísimo momento que será compartido a través de YouTube por el mismo canal, Formación SUNAI. Muchas gracias en nombre de la Superintendenta Nacional Laura Guerra, gerentes, servidoras y servidores de la SUNAI y de parte de nuestra gerente general Narquis Martínez. En este momento procedemos a culminar con este acto. Les moderó el profesor Luis Rendón. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.